Entonces nos van a dar una informe de el Levy de la escuela. And just before we go into the presentation, I just thought I'm going to translate just some basic information on the levy and what this is. So, para darles un poquito de información, un levy es un impuesto que se puede aplicar sobre un inmueble o una propiedad en una ciudad. Entonces, aquí estamos viendo actualizar un levy que es para las escuelas del distrito escolar de Spokane. Y la presentación va a dar detalles sobre ese levy. Gracias. Great, so thank you for having me here today. The replacement levy will be on the ballot on February 9th, 2021. And I just want to give some information on what Spokane Public Schools looks like. So we have about 4,000 employees. We're one of the largest employers in Spokane. We've close to 30,000 students. We're the third largest in the state. We have about 1,700 students that speak 79 different languages. We're a world relief site, so we do have refugees coming into our city, getting ready to make a new life for themselves. And we have about 4,600 special education students. And a lot of people don't know this about us, but we have 58% of our students qualify for free and reduced lunch. And we have 36% students of color. And we have 45 neighborhood attendance area schools. And when people weren't working last year because of the pandemic, we were able to have $500 million of school facility improvement projects. So we had people working last summer when others weren't able to. Great, thank you. I'll go ahead and translate that. Entonces vamos, como comentamos, estamos hablando ahorita del impuesto que se puede agregar y podemos votar. Actualmente a muchos ya nos llegaron la boleta, bueno, mi imagen no lo está permitiendo, pero nos llegó la boleta para decidir si queremos aprobar este impuesto, el levy. La fecha límite para ingresar los votos es el 9 de febrero. Y aquí lo que nos comparten es un perfil del distrito escolar de Spokane. Hay 4,195 empleados. Somos uno de los, son uno de los distritos escolares más grandes y con más empleados. Dan servicio y clases a 29,115 estudiantes. Somos el tercer distrito más grande del estado. Hay 1,720 estudiantes que hablan 79 diferentes idiomas y tienen bastantes programas de English Learning Development. Y esto será especial porque somos un sitio, una ciudad con World Relief acá, entonces constantemente estamos dándole la bienvenida a nuevos refugiados y nuevas personas a nuestra comunidad. 4,628 estudiantes son de educación especial y el 58% de estudiantes califican para desayunos y almuerzos reducidos en costo por los programas federales. 36% de los estudiantes son estudiantes de color y manejamos 45 escuelas de diferentes colonias. Y durante este tiempo de la pandemia, se invirtieron $500,000 de mejoramientos para proyectos de las escuelas, para facilitar, para ampliar los programas, por ejemplo, de internet, de clases a distancia. Okay. So what are some of the neighborhood schools and choice programs that the levy helps pay for? So Spokane Montessori, Apple K-6 Parent Participation Program, the Enrichment Cooperative, the Community School, Spokane Virtual Learning, Spokane Virtual Academy, On Track Academy, Pratt Academy, Institute for Science and Technology, and the New Tech Skills Center, which allows for students to get certificated to do certain work that will allow for students to get a certificate. If they're not quite ready to go to college, it kind of gives them those skills to be employed after they are done with high school. Right, and Can
Can I add something here? These are the, a lot of the choice programs. So besides the neighborhood schools, and my kids have benefited from several of these choice programs. So I know how important it is to have options. I have 2 kids that are very different learners. So I've really appreciated these choices in our school district, which not every school district has all these choices. Right. And can you just repeat what you said in the beginning? Does the existing levy help fund some of these programs? Okay. Yes. Entonces, lo que nos comparte aquí es un perfil adicional de las escuelas de Spokane. Y ahorita, actualmente, ellos están, estos programas que nos presentan aquí reciben fondos del levy que tenemos actualmente. Y estos programas son los 45 escuelas que ya tenemos en diferentes colonias de Spokane, el programa de Montessori, que tienen varios programas durante por la ciudad, el Apple, Enrichment Cooperative, del kinder hasta el high school, Odyssey, que son del tercer grado al octavo grado, que son estudios más avanzados, SPS Language Immersion, que es la escuela que tenemos, que es un programa bilingüe y dan clases mitad del día en inglés y mitad del día en español. Mi hija va a esa escuela y yo sé que muchos de aquí, de latinos en Spokane, también tienen sus hijos allá para que puedan continuar dando aprendizaje en español. The Community School, el programa virtual de kinder al high school, el otro programa virtual de Real Distance Learning, que es de aprendiendo a distancia, On Track Academy, Pratt Academy. Estos son programas que son como para, Institute for Science and Technology y New Tech Skill Center, que estos son programas para high school donde pueden salir ya con una certificación para iniciar trabajos laborales en la comunidad. Entonces, todos estos programas ya están siendo, reciben fondos del levy actual que tenemos. Y también Nikki Lockwood nos comentó que sus hijas también han disfrutado mucho de estos programas y que han beneficiado del programa y que no hay muchos distritos escolares que manejen tanta variedad de programas de selección para familias. So there's differences between what is a bond and what is a levy. So levy funds staff programs, activities. So levy is for learning. So levy money pays for programs that help enrich what we're doing now. And bonds are for buildings. So when citizens pay for bonds, it pays for the buildings that we have for our students to attend school. And we'll be having 3 new middle schools that the previous bond in 2015 funded. So we'll start seeing those come up. And so those are the differences. Levy is for learning, bonds are for buildings. Ok, aquí nos explican la diferencia entre un levy y un bond. El levy podemos traducirlo como el impuesto y el bono. Entonces, aquí nos explica Sandra que el levy para las escuelas significa, esos fondos van directamente para pagar empleados, actividades y aprendizaje. Entonces, el impuesto levy es para aprendizaje. El bono, eso va para programas de construcción y para los edificios. Is that for the bond is for building? Yes, for buildings, yes. For buildings, y para la infraestructura en general. El bono es para la infraestructura y sistemas de seguridad en la escuela. So the levy funds essential services. So it'll pay for nurses, counselors, behavior specialists, student intervention programs, special education services, technology support, and smaller sizes. And this is really important for us now during the pandemic. Nurses have been doing the contact tracing. So whenever there is a COVID positive case, those contact nurses work to figure out who in the building was next to that positive person so that we remove them from the school so they don't get others sick. They work 15-hour days. They work Monday through Friday all the time, excuse me, Monday through Sunday, so all week, making sure that they're keeping our students safe. And our counselors and our behavior specialists, especially now with the pandemic, a lot of our students might need some of those services, so they are really instrumental in helping our students. And student intervention programs,
There's also been times where not all our students have access to the internet or access to what other students might have. So that allows for us, if there's a student that has a need, then the school district is able to connect with that family and provide the support services that they need so they can get back on to learning. Special education services, we have about 5,000 students that have special education needs, and the Levy funds most of those services. And technology support, we've had to buy plenty of laptops for everybody to have so that they can go on to distance learning. And so we've had a lot of supports. We have staff that work with families to make sure that they're able to log on and take part in classes, and then also the smaller class size. We want to make sure to have smaller class sizes so that there could be more one-on-one instruction, and so that students have a better way of learning since there's less students. Excellent, thank you. I might have to ask you a couple questions. We can do that, yes. That's what I was thinking. That's a lot of information. No, but I didn't want to interrupt because it's so much information. I'm learning a lot here. And I wanted to add some, but I will wait. So I'll let you translate that first. And if you would like, we can go through each one, or you can always tell me to stop and we can do it together rather than at the end, whatever is easiest. Thank you, yeah. Aquí nos está brindando más información sobre el Levy que vamos a estar renovando, el impuesto que se va a renovar para este año. Y los fondos que se utilizan para servicios esenciales. Nos explicó Sandra que muchos de los fondos se utilizan para pagar a las enfermeras que están trabajando actualmente en el distrito escolar. Las enfermeras ahorita están trabajando 15 horas al día, de lunes a domingo, o sea, 7 días a la semana, porque están constantemente trabajando para averiguar casos de COVID, cómo proteger a los estudiantes en contra de COVID y qué hacer cuando hay un caso positivo de COVID y cómo mantener a los demás estudiantes seguros para que no se propague la contaminación de COVID. Entonces, ellos están trabajando 15 horas a la semana. Me imagino que el trabajo es muy difícil. También se van esos fondos para apoyar a los counselors. Esos son personas que están dando el apoyo que no siempre se ve en las escuelas, que es ya sea hablando directamente con los estudiantes para apoyo con el programa de escuela, apoyo con, I'm trying to think of some more ideas how to describe a counselor's work, but they provide so much wraparound services that aren't always they connect with. Yeah, so you can say that they connect with parents if a student isn't engaged online, make sure that they talk to the student, what are some of the things that are happening in the home, and then they help them with that. So maybe there's a student who, has to take care of their family, so then and isn't able to log on to remote learning. So then that counselor will work with them to make sure that, to find a solution so that student continues to stay on track. Y estaba tratando de pensar en todos los diferentes labores que llevan los consejeros de las escuelas, pero nos explica Sandra que ellos, aparte de ver la parte currículum de la escuela para cada estudiante, ellos también ayudan a conectar recursos con familias, ya sea para en apoyar en los estudiantes que no siempre se pueden conectar por situaciones que tienen en su casa, para conectar a padres también para informarlos de lo que está sucediendo con sus hijos en las clases y realmente ver diferentes medios para apoyar al estudiante a mantenerlo en clase y para que se mantenga conectado y informado y puede llevar a cabo sus estudios normales. También están los behavior specialists, que son terapistas que pueden dar apoyo emocional durante este tiempo, aparte que siempre están dando apoyo emocional en las escuelas, ahora tienen más trabajo porque tienen que manejar la situación emocional de los estudiantes a distancia. Entonces también el Levy va para pagar este tipo de servicios, programas de intervención para estudiantes. La intervención puede ser programas de apoyo para padres y para los hijos, para los estudiantes. Y educación especial, nos mencionó Sandra que actualmente el distrito escolar de Spokane maneja 5,000 estudiantes que reciben servicios de educación especial
Y el Levy, el impuesto, va directamente para pagar este tipo de servicios. Otro servicio es el de tecnología. Si usted es padre, ya sabe que a todos los estudiantes les dieron laptop para que se pueden conectar. Y los laptops han funcionado de maravilla porque se pueden conectar, pueden ver sus clases, pueden ver el horario de su escuela. Y sí, fueron un gasto bastante que se dio para poder comprar las laptops y darle ese apoyo tecnológico a los estudiantes. También el Levy, el impuesto se va a pagar para mantener las clases más pequeñas, entonces para reducir el número de estudiantes por maestro. Hay muchos estudios que demuestran que si hay que si hay menos estudiantes en una clase, las maestras pueden dar más apoyo, más atención y más tiempo para dirigir la clase y el currículum. That's great, Jennifer. Can I add something to that last slide, though? Another context that we're thinking about is, the context of the pandemic. And when our kids are coming back to school after the pandemic has created so much loss and a lot of trauma in our community, we know the nurses are very essential. The levy pays for 36 nurses and the state funding pays for 5. Mm-hmm. So can you imagine all of our students back with only 5 nurses? The other, the intervention and the behavior specialists, they are going to help the kids get to the point where they can learn because they help address the behaviors. They help the kids with those needs that they have to address so that they can feel safe and ready to learn. So our kids are going to come back with a lot of needs beyond just learning how to do, the core classes. And we hope to have the funding to provide that. Thank you for pointing that out. That's super important. Nos menciona Nikki que también debemos de tomar en cuenta el regreso a clases. Cuando los estudiantes regresan a clase, el distrito escolar va a necesitar este tipo de apoyo, este tipo de fondos y el fondo que recibe del Levy, porque los estudiantes han experienciado bastante trauma con la pandemia, han experienciado pérdida, que muchos han perdido sus seres queridos y van a necesitar este tipo de apoyo emocional de parte de los consejeros, de parte de los psicólogos que tienen en la escuela. También nos informa que las enfermeras van a estar trabajando mucho más cuando se regresan todos los estudiantes a clase. Y nos informa que el Levy, el impuesto que tenemos actualmente, paga para 36 enfermeras en nuestra escuela. El fondo que recibe el distrito escolar de parte del Estado solo paga para 5 enfermeras. Entonces, ahí nos da el informe de que si no se aprueba este tipo de levy, este tipo de impuesto para las escuelas, estaríamos reduciendo el total de enfermeras que tenemos en las escuelas. Cuando regresan los estudiantes, me imagino que va a ser muy importante y esencial que tengamos enfermeras disponibles para nuestros estudiantes. Y sí, va a haber bastante necesidad al regreso. Entonces, debemos de tomar eso en cuenta y tomarlo en cuenta si pueden apoyar con el voto. So the levy supports a variety of programs and extracurricular activities. So we help pay for the highly capable program, English language learners, so students who are coming into our school district that need help with learning how to speak and write English, librarians, elementary specialists, curriculum materials, advanced placement courses, and these courses help with getting college credit, athletics, music, arts, drama, and then after school clubs that students can use while after school. Ok, aquí nos dan más informes de lo que se apoya y parte de los fondos que se utilizan de parte del impuesto. Los fondos se utilizan para programas que son extracurricular. Sorry, a little bit delayed on my translation. Sí, son para programas extracurricular. Entonces, podemos decir que son todo lo que
estudian durante las clases y también al terminar las clases. Y los ejemplos aquí de los programas son Highly Capable, English Language Learners, que es el ELL program que bastante niños de nuestra comunidad lo utilizan para cuando están en transición de aprender inglés en la escuela y estudiar en inglés. Especialistas de elementary, librarians, que son los que programan de parte de las librerías, los materiales curricular. Advanced Placement Courses son los AP courses donde los estudiantes de high school pueden entrar a clases de universidad. Parte de los athletics, o sea, los deportes, música, arte, drama y programas después de club después de la escuela. Entonces, imagínense, es una variedad de productos de escuela que utilizan los estudiantes de nuestros distritos escolares. Perdón, se me está borrando el cassette un poquito con la traducción, pero Está bien. aquí pueden ver que son bastante programas y programas dentro de la escuela y después de la escuela. So what does the levy support? Nikki went into this. So there's the levy funds pieces that the state doesn't fund. So Nikki talked about nurses. The state funds 5, our local levy funds 36. Technology, it funds 16, the local levy funds 32. And counselors, this is what Nikki also mentioned earlier. The state funds 57 and our local levy pays for the extra 20 that we need. Remember, we have many schools in our community. Office support, the state funds 192 and the local levy funds 45. And our office support is so important. They're the ones that are meeting with the students whenever they do need help, whenever they need to call home. They're the ones that are running the office. And the custodians, 116, and the local levy pays for 36 custodians as well. And our custodians right now are really busy. They're cleaning the buildings to make sure that it's safe for students to come in. Whenever we do have a COVID case, they go right into the rooms and do a complete cleanup of the rooms. So they're really, really important right now to really keeping the spread of COVID from coming into our schools. And then facilities, that funds 48, and then we have 12, and they're the ones who run our buildings. When, like with the windstorm, whenever we had electricity go out, we had trees fall, they make sure that all of that gets cleaned up and lights go back on so that our students can go back to class. Great, thank you. Aquí nos dan un ejemplo de qué más apoya el impuesto, el levy, en nuestro distrito escolar. Y aparte de los programas de educación, también dan apoyo para programas críticos y servicios críticos de la escuela, como dio el ejemplo Nikki antes de las enfermeras. El Estado apoya con 5 enfermeras, pero aquí con el impuesto, el levy local, paga para 36 enfermeras. Para tecnología nos darían apoyo para 16 empleados, pero con el levy se puede pagar 32. Consejeros de las escuelas, el Estado paga solo para 57 y el levy da el adicional de 20. También los fondos del levy se utilizan para el apoyo administrativo en las oficinas. El Estado paga por 192 posiciones y el levy apoya con unos 45 adicionales. Otra parte que nos informa Sandra es que los custodianos, que es las personas que entran para hacer limpieza y sanitizar las áreas ahorita en las escuelas y en los edificios, ellos tienen un trabajo bastante importante y nos apoyan para que los estudiantes puedan tener un espacio limpio y seguro para realizar sus estudios. El Estado paga para 116 y el levy paga 36 adicionales. Y con otra parte de programas y servicios que son esenciales son los facilities, que son los facilities, que son como los They're the people that take care of the buildings. y mantenimiento. El mantenimiento de los edificios. Nos dio el ejemplo de cuando, por ejemplo, ahorita que tuvimos la tormenta de los vientos fuertes aquí en Spokane, ellos dan el servicio de hacer la limpieza, de mantener
mantener el servicio y que estos edificios mantengan y continúen en servicio. Okay, so levy portion of the budget pie. So the state, federal, and private programs fund 86% of school funding. However, the local levy pays for the local levy, and LEA help pay for 13.6% of our budget. So the levy is what people will be voting for. That's what the local residents pay for. The state has local effort assistance, so it's LEA, and it's funds that the state gives us because our property values are less than they are on the west side, and they want to make sure that we have equal funding. That's a little tough one. We can go through that one slowly. Thank you. Yeah, entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo se ve el levy en general y los costos y cómo están, cómo se utilizan. Entonces aquí nos da la proporción de los fondos del Estado, federal y programas privados. Nos dan el 86.4% de los fondos. El levy, el impuesto, paga el 13.6%. Y de esto también se utiliza el LEA, que son los Local Effort Assistance, que es para un fondo en donde se utiliza, una asistencia para dar equidad a los programas escolares, porque muchos de los impuestos se utilizan en la propiedad y el valor de la propiedad. Entonces, aquí como en Spokane tenemos las propiedades, el valor de las propiedades son algo más bajos comparados como, por ejemplo, en Seattle y en otros lugares donde son muchos más altos, entonces ahí manejan más fondos para las escuelas. El LEA, el Local Effort Assistance, es una manera en donde se puede dar más equidad entre el Estado para que pueda haber más apoyo y todos los estudiantes reciban el mismo servicio de educación. One thing to add is we only get our LEA if our community passes the levy. Sí, ok. Y el LEA, el Local Effort Assistance, solo se implementa si nosotros aquí en nuestra comunidad pasamos el levy, el impuesto. So this year, we will be losing some funds. So because of LEA, our property values have gone up. So we're going to be getting less LEA dollars. And then also we're losing regionalization dollars as well. And those were funds that were provided to districts, but only for a short period of time. So those will be phasing out. Sí, entonces se estima que este año va a haber, este año y en adelante va a haber una pérdida, una reducción del LEA debido a que se ha perdido fondos y aparte las propiedades en Spokane están incrementando. Entonces aquí nos dan un ejemplo de por año y el monto que se va a estar reduciendo cada año. Okay, so this is how much over the next year. So this is a replacement levy amounts and estimated tax rates. So this is how much it will go up every year. So this year we will start off with $2.40, and that will come up to about $65 million. In 2023, it'll be $2.45, giving us $73 million. And in 2024, it's $2.50 and then we'll receive $82 million. But it's $2.50 for every $1,000 worth of assessed value of a home. Sí, entonces aquí nos da el ejemplo de el reemplazo del levy, porque ahorita tenemos uno actual, entonces la iniciativa y por lo que estamos votando es para que se reemplace el levy actual y el reemplazo, el impuesto de reemplazo y lo que se estima que se va a pagar por impuestos, espero que esté traduciendo esa parte correcta. Ahí me pueden mandar sus comentarios en caso de que no lo esté diciendo correcto. El estimado del impuesto para el año 2022 es el $2.40 y esto se calcula por $1,000 de cada valor de la propiedad. Eso es el assessed value, el valor de asesorada por cada propiedad. Así es como toman el impuesto en total. Entonces va
se calcula por el valor de la propiedad y se estima el pago del impuesto. Y se calcula el pago del impuesto. Oh, sorry, Jennifer. Can I add something? And Sandra, you can let me know what you think, but this is a percentage, $2.50 per assessed value per $1,000 of assessed value. And there is a cap to that. Let's say our house prices went up 20 times what they are today, right? It wouldn't go up that much. There is a cap. There is a limit to how much we will assess. And that is estimated, you know, with these numbers, but the amount that we take in would not, you know, go up exponentially if our house prices just, you know, skyrocketed. I think that's important to point out. Si nos comenta Nikki que estos totales y el tax rate, la tarifa de impuesto que se va a calcular por la propiedad, el valor de la propiedad, sí tiene un límite. Entonces nos da un ejemplo de que si una casa tiene un valor que incrementó muchísimo en un año, en unos 2, 3 años, no hay un límite en los impuestos que se pueden cobrar para esa propiedad. Entonces no es que van a ir con el valor de la propiedad si se incrementa mucho. Aquí lo que se estima es que para cada uno va a ser de entre $2.40 por los $1,000. Esto es como un valor general. Este es el medio que calculan que todos vamos a estar pagando. So this is kind of the estimated tax rate. Yes. The tax rate that everybody in Spokane would be paying. Okay. Yes. Y si tienen preguntas más sobre el cálculo y cómo se calculan estos montos, por favor, envíanos las preguntas y también podemos hablar y mandarle más informes más detallados de estos impuestos. I just said that if anybody has any additional questions on how this tax rate is calculated and the estimates are calculated, that we would be able to connect them to you and you can provide further information. Of course. So I'll just explain this. This is how we're showing what we have, what Spokane residents have been paying for, correct? So we have the education and operations levy in green. So you'll find that we were paying more in 2014, 2015, 16, 17, and 18. And currently it's $1.50, $1.16, $1.54. And what happened was with McCleary, the state funding model changed completely. So the state said you can only charge $1.50 per $1,000 of assessed value. A lot of the school districts were finding that they weren't able to pay for the services they needed to give their students. And so they went back to the state legislature, and the state legislature said, okay, we'll work with school districts. So then they bumped it up another $1. So now we're able to do $2.50 total. That's the limit. But we wanted to be good stewards of public taxpayer money. And we also understand that, you know, families are, you know, going through a pandemic right now. There might not have employment. So we started off at $2.40, $2.45, and $2.50. And then I don't know if you want to explain that, and then I can go into the bond rate. Sí, I think, yeah. Entonces, so, yeah. So I would just say that, yes, it was higher, and then we had McCleary in the middle here, and then they bumped it up to another $1. Sí, aquí en esta gráfica nos están proporcionando cómo se ha estado pagando el levy del impuesto durante los últimos años. Aquí podemos ver en del 2014 al 2018 era más alto. Entonces, lo verde que vemos aquí refleja el levy, el impuesto que se ha estado cobrando por propiedad, por valor de la propiedad. Y podemos ver que en el 2014 estaba a $4.08. Y de ahí fue cambiando al 2018. Y hubo una reducción del 2019 a este año, que estamos pagando entre, bueno, iniciamos con $1.50 y $1.54.
De ahí se está pidiendo el aumento para que podamos continuar pagando y proporcionando para que el distrito escolar pueda seguir pagando y dando los mismos servicios. Y se pidió un aumento de $1. Ahora, este aumento fue calculado de una manera en donde trataron de calcular de una manera razonable porque ellos saben que ahorita mucha gente está pasando por una pandemia, han perdido sus empleados y no es un momento en donde hay muchos fondos en nuestra comunidad por la situación que estamos pasando. Entonces, por esto se decidió a $1, incrementarlo a $1. Pero aún así podemos ver que se pagaba más antes en el 2014. Paying a lot more in 2014. Entonces, de nuevo, lo verde es el levy y lo que se ha pagado con el levy. Right, and the bonds, the money to build buildings, we also dropped that, so it was $267, and because we wanted to not overtax our community, the bond debt was brought down to $2.17. So every year, I pay as a resident $2.17 to have the schools built in our community, and so it dropped down from $2.66 to $2.17. Sí, el color naranja aquí nos demuestra el total que se ha cobrado para el bono. El bono son los fondos que se utilizan para pagar el mantenimiento y para construcción de los edificios de la escuela del distrito escolar. Y aquí podemos ver que se ha reducido. Del 2019 estaba a $2.67 y actualmente se ha reducido a $2.17. Y la razón por qué se ha reducido es porque hicieron una asesoría y no querían cobrar de más impuestos a la comunidad de Spokane. Entonces, por eso optaron por reducir el impuesto del bono. So I don't know how you want to do this. This is just examples. These are examples of how much somebody paid in 2007 with the levy and the bond. So the levy and the bond, a house that cost a family $250,000. This is how much they would pay for the year. And if you notice, we're trying to make sure that it continues to drop as years go by. Si aquí en esta gráfica nos dan el ejemplo de el valor de la casa. Bueno, vamos a empezar con el año, el total del levy, el costo del levy, del impuesto del levy, el bono, el impuesto para los edificios y el total que se pagaría del impuesto por el valor de la casa. Entonces vamos a decir valor de la propiedad. Entonces, si alguien tiene un valor de propiedad de $250,000, se aplica el costo del total del impuesto. Y el último renglón, el bono y el levy tax, ahí nos da un ejemplo de lo que se paga anualmente de impuestos para el distrito escolar de la escuela. Entonces, aquí nos dan un ejemplo, iniciando el 2017, una persona puede pagar $1,477.50. Y lo que se ha tratado de hacer es disminuir el costo de los impuestos para mantenerlo a un impuesto constante, pero que se ha ido disminuyendo, que no ha ido incrementando. Okay, so these are just some of our facts. So it's not a new tax. It replaces the 2018 levy. We go out for a replacement levy every 3 years. The total estimated tax rate for schools will be less than 2018 and prior years. The 3-year replacement levy will cover the years 2022, 2023, and 2024. And voters are asked to approve a dollar amount for the levy, not the tax rate. The district is limited to $2.50 per thousand. And levies require a simple majority, so 50% of the voting public has to say yes. And when you're building a building, it has to be 60% or more of that vote yes to fund new buildings. And election day is February 9th, 2021. And if you want, I can go to the prior
to the slide that we had up before. Oh, it's okay. We can just go Okay. bullet point, yeah. Okay. Aquí nos dan más informes del el Levy para este año. Y el Levy no es un nuevo impuesto, están reemplazando el Levy del 2018. Este nuevo Levy, este nuevo impuesto que se reemplaza, se va a utilizar para, sorry, the total estimated rate amount, sí, va a ser menos de lo que se pagaba en el 2018. Y el Levy reemplaza y va a cubrir los próximos años del 2022, 2023 y 2024. Entonces, para 3 años se va a implementar este nuevo impuesto. Aquí le solicitan a los votantes, los que votan, que aprueban un monto en dólar por el impuesto. Y el distrito está limitado a recibir $2.50 por el $1,000 de cada valor de la propiedad. Y aquí nos dan los informes del Levy. Un impuesto requiere que sea aprobado por una mayoría de 50%. Y un bono requiere una aprobación de 60% de los votantes. Entonces aquí nos dan el ejemplo del Levy, requiere los 50% de votantes y el bono son 60%. Aquí nos recuerdan que la fecha límite para votar, para apoyar o no apoyar el Levy, es el 9 de febrero. Y ya todos debieron haber recibido su boleta su boleta para votar. Yo lo recibí hace unos días, está mía, pero no se está yendo muy bien. Y la fecha límite es el 9 de febrero. Gracias. Gracias, Sandra. Is that all we have for today? Let's see. Just to say that it will maintain essential services that the community expects as a part of a well-rounded education. And again, like we said before, it'll fund nursing, counselors, smaller class sizes, and extracurricular activities. It's vital that we'd be able to do that. Aquí nos da más informes de para qué se va a utilizar el Levy, este impuesto, y nos quiere recordar que es para mantener trabajos y servicios esenciales para el distrito escolar de Spokane, en donde proporciona más educación y apoyo para toda la comunidad. Y también se va a utilizar para las posiciones de las enfermeras, los consejeros, y para reducir, para mantener las clases reducidas, y también va para dar fondos y mantener activos los programas extracurriculares de las escuelas de Spokane. Hey, Jennifer, this is Nikki. I just wanted to, did you mention that ballots are already arriving in the mail? Yes. Okay. Yes, but I will mention that again. Lo vamos a mencionar de nuevo. Ya llegaron las boletas. En la mía no se ve con esta cosa, pero aquí se ve la boleta. Ya llegaron a nuestros domicilios y tenemos hasta el 9 de febrero para apoyar o no apoyar esta iniciativa, este Levy. Pero ya nos dieron bastante información sobre de qué se utilizan este tipo de fondos. Y si tienen más preguntas, por favor envíalos a nosotros, a Latinos en Spokane, o directamente al distrito escolar con Sandra Gerard, o también con Nikki Lockwood. Con mucho gusto le podemos canalizar sus preguntas. And there is a good website as well. YesForSpokaneSchools.com has more facts that people can read about, and just ways to be involved and get informed as a voter. It's not too late to do that. Sorry, I can't turn on my picture. That's why I'm not on there. That's all right. It's not a big deal. But yeah, I just want to echo that this is really important. Our community has supported the Levy since 1978. So we have a really good track record of supporting our students. Our students, when we support our students, we support our future. So this is just really important for our community. Are there any questions, Jennifer?
No, we haven't received any right now, but we will be sharing this this recorded webinar on our YouTube channel and on Facebook. Y solo quería traducir lo que nos mencionó Nikki, que por razones técnicas no puede tener su cámara puesta ahorita, pero quiere deciros que hay un sitio web en donde pueden conseguir más informes y hay más datos sobre el levy, el impuesto de Spokane. Y la página es Yes for Spokane. Y también muchos recibieron en su correo o en su casa este folleto en donde viene más información, pero la página es www.yesforspokaneschools.org. Ahorita lo vamos a compartir en nuestra página también para que tengan más información. Y realmente que esto importa. Nos comentan aquí que esto es un impuesto bastante importante y que la comunidad de Spokane lleva desde el 1978 apoyando este impuesto, este levy. La comunidad de Spokane tiene una buena trayectoria de invertir en los estudiantes, porque sabemos que cuando se invierte en los estudiantes, se invierte en el futuro de Spokane. Thank you for sharing all of this information, Nikki and Sandra. I really appreciate your time. It's really important for people to get as much information as they can from different community members. And we really appreciate, Nikki, that you're always giving us all this great information and providing access to the school district. Yeah, and I would love to always come and provide updates or anything like that. Can I just share one more thing? I know it's been a while here, but I just want for families to know that I'll share my screen again. Hold on. Or can I share my screen again? I think I can. Hold on. Let me find it. Here we go. Can you see that okay? Okay, yes, now we can see it. Okay, we provide free COVID-19 testing, and I just want all families to know they go onto our website, SpokaneSchools.org, and it's right here. They click on, this is what the site looks like. They just go down, and they can click through there, and it's right here. COVID-19 testing. Families can have a free COVID test, staff and students. So if they need to get their student tested, then just have them go on this website and they'll be able to go through that, or just click on the link and then follow the directions and get a test for free. Wonderful. Can you give us more information? What are the prerequisites if somebody wants to get a COVID test? So they have to be symptomatic. So if somebody in their family has, like, you know, the sniffles, a cough, a stomach ache, anything related to COVID-19 that is a symptom, then they are able to access that. And they're at various schools across the district right now. Wonderful. And do you need insurance? It will ask for insurance, but you don't need it. I mean, it's if you would like to provide it, you can provide it, but if it's open for everybody. So if you don't have insurance, you're still able to get a free test. This is great. Can you go up on the Sure. We can scroll up. Great. So aquí nos dan informes de en el distrito escolar de Spokane están apoyando con hacer pruebas de COVID. Entonces, si entras a la página de internet de SpokaneSchools.org, COVID testing, ahí nos dan información de que estudiantes, miembros de la familia de los estudiantes, pueden registrarse para hacer una prueba de COVID. Y no se requiere seguro, sí les va a pedir seguro, pero también no es necesario en caso de que no tengan seguro. Y I just want to double check, this is free. This is free COVID testing y esto es una prueba gratis. Los resultados se dan de entre 36 y 48 horas. Vamos a compartir esta información también. Esto es excelente. This is fantastic. Ahí nos dice dónde y cuándo se están dando las pruebas de COVID en Chase Middle School, Grant Elementary School, y Linwood Elementary School y Shadow Park High School. Y solo tiene que entrar a la página de internet para hacer su cita. Thank you for sharing this information. Yes, and every week we'll add other sites. So. Y cada semana van a estar actualizando los sitios en donde se van a hacer las pruebas COVID. Yes, thank you for letting me share that. I really appreciate it. I wanted to get that information out to people. This is great. Yeah, we will definitely be sharing this in our social media platforms. Thank you so much. And anytime that you would like to share any information, we try to be active in our community and provide translated information and just keep
people updated on what we're doing. We also, we're hosting bi-weekly events. We're hosting also monthly food banks, and we work with social workers, like our community social workers. We call them our community comadres. This year we have 5 community comadres that are working to provide wraparound services for community members here in Spokane. And that is navigating anything from immigration processes to school and state, local resources. And and this is just, I don't know, you can share it. I also speak Spanish. I understand it very well. It's just hard for me to speak it sometimes. So if families have a question and they can only speak Spanish, they can give me a call if they would like. And we have translators, but if there is ever a question, they can connect with me. Perfect. Sí, nos comenta Sandra que ella habla español y puede entender el español. Entonces, por favor, manden sus preguntas con Sandra. Después vamos a enviar la información de cómo contactarla. Pero, por favor, contacten a Sandra si tienen preguntas sobre el distrito escolar. Jennifer, I just wanted to add too, I appreciate all the information you get out to the community, because we know how important it is for everybody in the community to help. It's part of a strong community because you never know where the supports are going to come from. So the more people know, the better to access what's needed. Our reopening plan, as we bring more students in, is really a dynamic situation, and we have plans and we hope that they go forward without any hitches, but COVID has its own part to play, and we'll see how that goes. But that kind of information might be very helpful for some future communications. Definitely, yes. We've been working with several outlets, several organizations as well, local organizations to provide information. And we just want to connect as much resources to the Latino and immigrant community here in Spokane. Voy a traducir rapidito lo que mencionó Nikki, que está muy agradecida de que pueden anunciar información por nuestro medio, y que también durante la apertura, donde van a abrir de nuevo las escuelas, tienen el distrito escolar tiene un plan, pero como sabemos con COVID todo puede haber momentos de errores, pero realmente tienen un plan y están tratando de implementarlo de una manera segura para todos. Y vamos a tratar de mantenerlos a todos informados para que sepan lo que está pasando y los pasos que están tomando las escuelas. Thank you so much, everyone. This has been great information. We are recording this webinar, this session, so we will be sharing it in our YouTube channel and then also later on in our social media platforms. Thank you for having me. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Latinos en Spokane. Entonces, si tienen una pregunta, por favor, envíalo a nosotros por Facebook, por correo, info@latinosenspokan.org, o a nuestros teléfonos 509-558-9359, y los podemos canalizar con Sandra Gerard de parte del Distrito Escolar de Spokane. Thank you so much, everyone. Enjoy your Saturday. Yes. Bye-bye. You too. Bye-bye. Bye-bye.